Como les estaba comentando, vamos a revisar todo lo que es la organización de datos en primera parte. Recordemos que esto ya lo hemos visto años anteriores, ¿ya? De hecho, parte de esto lo vimos como diagnóstico al principio de este año. Ya muchas de estas cosas, antes de ver la unidad uno, ya, así que se van a encontrar con varias cosas conocidas y familiares, ya. Ahora, lo primero, organización de datos. ¿Cómo yo voy a organizar datos? Ya, entonces la estadística se basa en el análisis de datos, ya, para poder dar respuesta a una situación. En este caso, vamos a ver de qué manera nosotros podemos organizar, y la primera organización que aquí tenemos se llama diagrama de tallo y hojas, ya. Este es un diagrama que me va a permitir separar, en este caso, lo que son las notas, llamémoslo la unidad con la décima, ¿ya? En donde, por ejemplo, yo puedo reunir una cantidad de notas y organizarlas de tal manera de que me va a generar algo más resumido, ¿ya? Ahora, el diagrama de tallo y hoja, como acá dice, permite ordenar los datos de tal forma que los de mayor frecuencia se destaquen sobre los demás. Esto también se produce en un gráfico de barras, como veremos más adelante. Este diagrama se coloca en el tallo las cifras de mayor valor posicional y en las hojas las cifras restantes, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a tener notas. Un 3.2, un 3.5, un 4.1, un 4.7, un 4.9, un 5.1, un 5.5, 5.8, 5.9, un 6.0, un 6.5 y un 7. Y en un diagrama de hojas quedarían de la siguiente forma. Entonces acá en este caso nosotros colocamos las décimas como número en el tallo. Llamémoslo tallo, va a ser eh, lo que va a estar, ¿cierto?, a la izquierda, ¿ya? También existen los tallos, los diagramas de tallo de hojas dobles. Por ejemplo, si yo quiero comparar, por ejemplo, las notas del curso A con las del curso B, puedo colocar hojas del A y hojas del B. Entonces, el tallo queda en medio. Entonces, ¿qué significa esto? Por cada hojita significa que va a haber una nota. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, un 3.2, un 3.5, un 4.1, un 4.7, un 4.9. ¿Se fijan? Y yo puedo ir separando las hojitas e incluso ordenándolas. ¿Ya? Por ejemplo, 5.1, 5.5, 5.8, 5.9, 6.0, 6.5, 7.0. ¿Se fijan? Ahora, la cantidad de hojas es la cantidad de notas que hay. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Vamos a tener 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 notas. ¿Ya? Ahora, esta es una forma, ¿cierto?, de cómo yo puedo resumir información. ¿Ya? Por lo general, esto se usa cuando yo tengo poca información. Ya que si yo tuviera, por ejemplo, 1000 notas, no voy a estar escribiendo las 1000 notas haciendo un gráfico de tallo y hoja, porque la verdad es que se va a hacer muy tedioso. ¿Ya? Para eso hay otros tipos de organización. ¿Ya? Ahora, otros tipos de organización, por ejemplo, es las tablas de frecuencias, donde sí me va a permitir poder ordenar una alta cantidad de datos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que la tabla de frecuencias, el primer datito, ¿cierto? La primera columna, frecuencia, va a indicar la cantidad de veces que se repite el dato. Por ejemplo, yo acá puedo observar de que tengo 13, o sea, tengo 3 datos 12, ya tengo 3 números 12, tengo 4 números 15, tengo 7 números 18 y tengo 6 números 21, ¿ya? Están desordenados, ordenados, ¿cierto? Pero ahí están resumidos en una tablita, ¿ya? Ahora, esta es la frecuencia que se le denomina frecuencia absoluta, ¿ya? Que es la frecuencia más simple en que nosotros podemos destacar. También se denomina o se denota con la letra F, ¿ya? Ahora, también podemos encontrar, ¿cierto? La famosa frecuencia acumulada, que como su nombre lo dice, va a ir sumando a medida que vamos avanzando con los datos, ¿ya? Ahora, si se fijan acá, los datos siempre van ordenaditos, ¿ya? De menor a mayor. Entonces, acá va a aparecer los datos que son menores o iguales que, ¿ya? Por lo tanto, acá en este caso vamos a ir sumando. Si acá la frecuencia tenía 4 en el 15, tengo que sumar el 4 más el anterior, que era el 3, y me va a dar 7. Después en el siguiente, cuando era 7, con el 18 tenemos una frecuencia de 7, sumamos 7 más 4 más 3 y me da 14. Y por ejemplo, si queríamos ver la frecuencia acumulada del 21, tenemos que sumar 6 más 7 más 4 más 3. ¿Ya? Y eso me va a dar 20. Entonces, por eso se dice frecuencia acumulada, porque va sumando el anterior. El resultado anterior se suma, el resultado anterior se suma, el resultado anterior se suma. Y así vamos obteniendo estas. Ahora, todas estas tablas por lo general siempre van en una sola tabla. O sea, podemos tener que, en una tabla, ¿cierto? Vamos a tener todas las frecuencias juntas. No es que van a estar separadas como las tenemos acá. Andresa.
¿Había levantado la manito? Ah, espera un poquito. No, está bien. No sé si... O la pasó a levantar, pero no la escucho así que está hablando. O me escribe ahí por el chat. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos? La frecuencia relativa, ya que es la otra frecuencia que nosotros tenemos que consignar. ¿Qué dice acá? Dice, por ejemplo, si el dato 18 tiene una frecuencia acumulada de 14, indica que hay 14 datos menores o iguales que él. ¿Ya? También podemos tener una tabla de frecuencias relativas, que es la que podemos ver abajito, que esta indica qué parte, ¿ya?, es la frecuencia del dato respecto al total de datos. ¿Ya? O sea, esta se puede expresar con números decimales, puede ser una fracción, ¿ya? Y siguiendo con el ejemplo de los datos que teníamos más arriba, podemos ver que, por ejemplo, el dato 12 va a ser 3 de un total de 20. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde sacamos ese total? Lo podemos sacar de acá, de la frecuencia acumulada, porque vemos que en total habían 20 datos. Entonces nosotros tenemos que decir que el dato 12 corresponde a 3 de 20. O si lo quiero pasar a decimal, me quedaría 0,15 del total. ¿Ya? Por ejemplo, el dato 15 representa a 2, o sea, 0,2 del total. Ahora, esto también puede ser visto como porcentaje, ¿ya? Ustedes saben que los porcentajes pueden ser perfectamente escritos como decimales e incluso existe la frecuencia porcentual, ¿ya? Que es como el otro paso que se hace. Por ejemplo, decimos que el 12 corresponde al 15% del total. El dato 15 corresponde al 20% del total. El dato 18 el 35% del total. Y el 21 es el 30% del total. ¿Ya? Recordemos que se puede, ¿cierto?, considerar también como un porcentaje. Que de hecho lo tenemos más abajito, ¿ya? Que es lo que les acabo de explicar. Entonces, tenemos frecuencia acumulada, que es la que vamos sumando, la frecuencia relativa, que es donde vamos sacando la fracción o el decimal, ¿ya?, del valor de la frecuencia absoluta dividido por 20, en este caso que es el total, y además, ¿cierto?, este número decimal que lo podemos pasar a porcentaje perfectamente, simplemente multiplicando el número decimal por 100, ¿ya? Entonces multiplicamos 0,15%, 15%, el 0,2%, 20%, el 0,35%, 35%. Y ahí vamos completando, ¿cierto?, nuestras columnas. Ahora, ¿existen más frecuencias? Sí, claramente. De hecho, podemos tener las frecuencias acumuladas correspondientes a la frecuencia relativa y también a la frecuencia porcentual. O sea, podemos ir sumando, ¿cierto? Ahora, en la frecuencia relativa, si nosotros vamos sumando los decimales, 0,15 más 0,2 da 0,35, 0,35 más 0,35 0,70 y 0,70 más 0,3 da 1, ¿ya? Siempre, así mismo como en la frecuencia acumulada teníamos el total, en la frecuencia relativa acumulada todo el total va a ser igual a 1, o va a ser igual a 20 partido en 20, que es mi entero, ¿cierto? Porque si yo voy acumulando las frecuencias relativas, todo eso tiene que sumar 1, porque es mi entero, ¿ya? Son 20 partes de 20, ¿ya? Lo mismo para el porcentaje. Si yo voy sumando los porcentajes, 15 más 20 más 35 más 30, me tiene que dar 100%, ¿ya? Entonces, si yo lo voy calculando acumuladamente, por ejemplo, el 15% más el 20% me da el 35, el 35 más el 35 me da 70, y el 70 más el 30 me da 100. Entonces, siempre cuando tenga las columnas de las frecuencias acumuladas, siempre en la última columnita, la última fila, voy a obtener, ¿cierto?, el total, ya sea el total de los decimales, o el total de los porcentajes, o el total de la frecuencia, ¿ya? Y en el caso de los decimales siempre va a ser 1, o si está en fracción va a ser, por ejemplo, en este caso 20 partido en 20, y si es que está en porcentual, siempre el total tiene que dar 100, para así yo también darme cuenta de que está bien lo que estoy haciendo, ya que si no da 100 es porque hay algo, ¿cierto?, mal. ¿Ah? Más abajito lo vamos a ver. Vamos para allá. ¿Ya? Vamos para allá, vamos para allá. Ahora, otra forma de representar información, ya ordenada obviamente, son los gráficos. ¿Ya? Y existen diversos gráficos para representar los datos dependiendo de la naturaleza de estos datos, ya que es importante también conocer qué es lo que yo quiero representar para saber qué dato es más idóneo para mostrar.
ya que, por ejemplo, en algunos casos es mejor utilizar un gráfico circular a un gráfico de barras, o en otros casos es mejor un gráfico de puntos a un gráfico circular. ¿Ya? Y eso va a depender mucho de la naturaleza que yo tenga para poder, de mis datos para poder relacionar. ¿Ya? Entonces, dice que acá entre uno de los más importantes está el gráfico de barras, en el cual la altura de las columnas representa, que se presentan están relacionadas con la frecuencia de los datos, ¿ya? En donde acá tenemos que en el eje horizontal vamos a tener los datos y en el eje vertical las frecuencias, o sea, la cantidad de veces que se repite. Entonces, por eso, ejemplo, acá podemos ver a simple vista que el dato 12 es el que tiene una mayor cantidad de frecuencia, ¿ya? Es lo que más se repite. Podemos ver incluso acá una moda, ¿ya? Aquí a simple vista. ¿Ya? Ahora, también tenemos gráficos de barra doble donde podemos comparar, por ejemplo, dos subcategorías, por así llamarlo, ¿cierto? Tenemos estudiantes que practican deporte, tenemos los 5 deportes, pero además tenemos la diferencia en género, ¿cierto? Hombres y mujeres. Por ejemplo, podemos ver que hay hombres que practican más fútbol que mujeres, más básquetbol que mujeres, pero al revés con el tenis y con el voleibol. Ahí disculpen, ahí se me falta ortografía, ya no se escribe así, ya, pero tenis y voleibol vemos que las mujeres, ya, y que no practican ningún deporte también está, ¿cierto? Donde vemos que mujeres tenemos 8 y hombres tenemos 6. Entonces ahí nosotros con este gráfico podemos ir viendo también un análisis más segmentado entre uno y otro género, ¿ya? Ahora, también tenemos los otros tipos de gráficos. Tenemos el gráfico de línea, que por lo general el gráfico de línea se utiliza cuando yo estoy hablando de tiempo, ¿ya? Cuando yo hablo de, a ver, ¿cómo así decirlo? Cambios en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, el valor del dólar en 3 años. Entonces, año 1, año 2, año 3, y puedo ir uniéndolos con líneas. ¿Ya? Por ejemplo, la cantidad de contagiados de COVID en Chile desde que inició la pandemia. Y podemos ver claramente eso en un gráfico lineal, porque lo vemos a nivel de tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, la temperatura que hay durante una semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Podemos también compararlo todo con gráfico lineal. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenga que ver con tiempo, años, meses, siempre lo ideal es usar un gráfico de línea. ¿Ya? Ahora, cuando quiero ver cosas en porcentajes, ¿ya? Ahí lo ideal, ¿cierto?, es el gráfico circular. ¿Por qué? Porque el círculo completo representa el 100%. Entonces, si yo ya tengo, por ejemplo, una cantidad porcentual, no sé, imaginemos, color de la túnica. Nosotros podemos ver en porcentaje, ¿cierto?, la mayoría para saber qué trocitos de nuestro gráfico es más grande que el resto. Entonces, una forma, ¿cierto?, de poder ver también un gráfico a partir de un total. ¿Ya? Eso es muy importante, porque si yo estoy haciendo un gráfico donde no está el total de la población ahí, o el total de la muestra, ahí tampoco va a ser representativo. ¿Ya? Así que igual también es un punto a considerar. ¿Ya? Y también tenemos también los pictogramas, ¿ya? Que también nos ayudan tal vez a relacionar mejor el concepto que se está tratando de graficar, ¿ya? Respecto a, por ejemplo, acá podemos ver la población en millones que había dependiendo, por ejemplo, en 1900, 1920, 1940, y hasta donde llega, ¿cierto?, llamémosla, nuestra barra de humano, ya vamos viendo, ¿cierto?, la cantidad de población que había en millones hasta la fecha, ¿cierto? Y podemos ver que a partir de acá de los años vamos viendo que la población va aumentando, ¿ya? En algunas décadas aumentó más, en otras menos, pero siempre hubo un aumento ahí considerable. Sí, de hecho, por ejemplo, entre 1920 y 1940 es donde como hubo una mayor cantidad de aumento de población, ¿ya? Ahora, eso es como yo organizo datos. Eso es como yo ordeno datos, ¿ya? Entonces, con gráficos y con tablas es donde yo voy a sacar todo, recabar toda esa información. Por ejemplo, que yo cuando hago una encuesta, toda la información que yo recabo lo puedo ordenar en cuadritos, en tablitas, o la puedo ordenar también en gráficos. Ahora, ¿qué más puedo hacer con estos datos? Puedo utilizar, bueno, la famosa medida de tendencia central, ¿ya? Que en este caso es la media, la mediana y la moda. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Para analizar la información que yo ya tengo. Ahora, esta información yo la puedo analizar a partir de datos ordenados en una tabla
a partir de datos en un gráfico, a partir de datos, bueno, dependiendo del tipo de tabla también que yo quiera trabajar, ¿ya? Pero vamos a ir analizando una a una para que veamos cómo se van calculando, para recordar cómo se van calculando. Primero tenemos la media, o también llamada media aritmética, o también llamada promedio, o el equivalente, ¿ya? De las cuatro formas, ¿cierto? Se le puede mencionar. Y simplemente esto es nuestro promedio. O sea, si tenemos nuestros datos sueltos, datos 1, 2, 3, 4, 5, ya sueltecitos, nosotros simplemente los tenemos que sumar y los dividimos por el total. ¿Ya? Ahora, si estos datos están en una tabla, ya cambia la situación. Porque en una tabla nosotros tenemos que ir multiplicando el dato por la frecuencia. Por ejemplo, hay 5 peras, más 3 manzanas, más 6 plátanos, más 7 chirimoyas. Y tenemos que multiplicar la cantidad por el dato, luego sumar esos resultados y dividirlo por la cantidad total de datos. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo tuviera los promedios de mis... eh, ya, los promedios de geometría. Ya, cantidad de trabajos entregados en geometría. Entonces ahí tenemos que ver cuántos entregaron los 3 trabajos, cuántos entregaron 2, cuántos entregaron 1 y cuántos entregaron 0. Entonces yo lo que tengo que hacer es multiplicar. 20 estudiantes entregaron los 3 trabajos. Entonces, 20 por 3. Dos personas entregaron 2 trabajos solamente, entonces 2 por 2. Una persona, no, 5 personas entregó solamente un trabajo, 5 por 1. Y, no sé, 10 personas entregaron los 0 trabajos, 20 por, o sea, 10 por 0. Y después ese resultado lo sumo y lo divido por el total del curso igual. ¿Ya? Porque tengo que considerar el total de cursos, el total de estudiantes que yo estoy considerando, ¿ya? Entonces, la única diferencia en realidad acá, con que los datos estén en una tabla o que estén sueltos, es que cuando están en una tablita, yo debo multiplicar el dato por la frecuencia, ¿ya? Que es lo mismo que estar sumando 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3, que decir 3 por 5, ¿ya? Mucho más rápido, ¿ya? Es decir, que tengo 5 personas con 3 trabajos entregados, a decir 3 más 3 más 3 más 3 más 3, igual 15, digo 3 por 5, 15. ¿Ya? Y así es mucho más rápido. Multiplico frecuencia por dato, sumo el siguiente dato por la frecuencia, sumo el siguiente dato por la frecuencia, y al final divido por el total. Y ahí me va a dar, ¿cierto?, mi promedio. ¿Ya? Ahora, si estos datos vienen en frecuencias relativas, ¿ya? Por ejemplo, no viene la frecuencia normal, en este caso simplemente yo tengo que ir multiplicando datos por frecuencia relativa. 2 de 20. Dato 5, 30 de 20. O sea, no, perdón, 5 de 20. Dato siguiente, 8 de 20. Pero resulta que ya está el de 20, ¿cierto? Ya está dividido por el total. Cada dato ya está dividido por el total en una frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa era el dato dividido el total. Entonces, como cada dato ya está dividido por el total, en mi ejercicio de multiplicación va a ser dato por la fracción, dato por la fracción, dato por la fracción, dato por la fracción. ¿Y qué pasa cuando uno suma las fracciones con igual denominador? Porque todas van a quedar con igual denominador. Simplemente se mantiene el denominador y se suma lo de arriba. Entonces ya va a quedar lista nuestro ejercicio. O sea, va a quedar al tiro de esta forma. No va a ser necesario realizar, ¿cierto?, una nueva división por el total. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa ya viene con la división incluida. Ya, por eso se dice que simplemente uno multiplica datos por frecuencia, y no divide por nada. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa ya está incluida. ¿Ya? Ahora, si en la tabla se indican que las frecuencias relativas porcentuales, se efectúa la misma operación anterior, pero se divide por 100 porque el resultado aquí sería un porcentaje. Entonces nosotros tenemos que dividir por 100 para obtener el número. ¿Ya? Asimismo, como antes multiplicaba el decimal por 100 para obtener el porcentaje, en caso de que sea porcentaje, se divide por 100, ¿ya? Para así obtener el valor original. Ahora, con respecto a la mediana, ¿qué es la mediana? La mediana es el término que está en el centro, siempre y cuando esté ordenado, ¿ya? Esa es la condición. ¿Ya? Uno, para calcular una mediana, por ejemplo, si yo quiero calcular la mediana de 11 datos, el dato número 6 va a ser el que está en el centro, el que genera el equilibrio entre los datos, pero estos tienen que estar ordenados, de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Ya? Pero no puedo yo buscar una mediana con datos que estén desordenados. ¿Ya? Eso no se puede hacer. Ahora, por si acaso, eh, si el número de datos es impar, por ejemplo, yo tengo 7 datos, 9 datos, 11 datos, 12, o sea, no, 15 datos, yo tengo que ubicar el dato de mediana en n más 1 partido en 2.
O sea, por ejemplo, si yo tengo 11 datos, 11 más 1, 12, dividido en 2, 6. Entonces el dato número 6, que está en el orden 6, va a ser mi mediana. Si yo, por ejemplo, no sé, tengo 21 datos, 21 más 1 serían 22, partido en 2 serían 11. Entonces el dato que está en la posición 11 sería mi mediana. Y entonces esa es la forma de buscar la mediana cuando tengo una cantidad dispar. ¿Ya? Para que ustedes tampoco estén ahí como contando, porque igual esto lleva tiempo. ¿Ya? Ahora, en caso de que fuera par, ¿ya? La mediana es, es el promedio, ¿ya? Para que se entienda, es el promedio de los datos que están entre la mitad y la mitad más uno. Por ejemplo, si yo tengo 10 datos, ¿cómo encuentro mi mediana? Mi mediana va a ser el promedio entre el dato quinto y el dato sexto, ¿ya? Porque la mitad de 10 es 5. Entonces, la mediana va a estar entre el 5 y el 6. Entonces, yo promedio esos dos números y me va a dar la mediana de mi tabla, ¿ya? De mi datos, ¿ya? Entonces, cada vez que yo tengo un número par, estoy obligado a calcular el promedio entre los términos centrales y cuando es impar, ahí se va a hacer solamente un dato, ¿ya? Así que ahí, ojo. Gracias, Esteban. ¿Ya? Ahí vamos a chequear, ¿cierto? Quiénes han entregado todo. Ahora, lo más fácil, la moda, ¿cierto? La moda, lo que más se repite, ¿ya? Lo que tiene mayor frecuencia, ¿ya? Es nuestro gráfico de barra, que la barra es la más alta, ¿ya? En nuestra tabla de frecuencia es la que tiene mayor frecuencia, ¿bien? Ahora, si es que en algún caso me encuentro con una tabla de frecuencia o un gráfico donde tengo representado en donde hay, por ejemplo, dos frecuencias iguales y altas, o dos barras, las dos barras más altas son iguales, ahí nosotros decimos que tenemos una bimodalidad, ¿ya? Porque existen dos modas, ¿cierto? En una frecuencia. O podemos tener igual tres modas. No, acá no. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si en algún caso vemos que nuestra frecuencia, todas las frecuencias son iguales, por ejemplo, todas las frecuencias, no sé, número de hermanos, ya, 5 personas tienen un hermano, 5 personas tienen dos hermanos, 5 personas tienen tres hermanos, 5 personas tienen cuatro hermanos, y 5 personas no tienen hermanos. O sea, vemos que todos, la frecuencia es igual, ¿cierto? Ya sea con un hermano, dos hermanos, tres hermanos, cero hermanos, todo es igual. Ahí vamos a hablar de que es una muestra amodal, o sea que no existe una moda. Ya no podemos decir que todas van a ser moda, sino que simplemente no existe moda. ¿Ya? Ahora, si hubiesen dos datos que sean más altos, por ejemplo, no sé, de dos hermanos son 10, tres hermanos son 10 y todo el resto son 5, ahí 2 y 3 van a ser las modas, ¿ya? Y en este caso va a ser bimodal, ¿ya? O multimodal, ahí dependiendo, ¿cierto?, de lo que se esté trabajando, ¿ya? Pero cuando tiene que haber uno más alto y otro más bajo para poder generar esa división, ¿ya? Más de dos modas, sí. Por ejemplo, si tenemos en un gráfico tres barras altas que llegan al mismo dato y a otras barritas más abajo, podemos decir que es multimodal o trimodal también, o polimodal. Ahí dependiendo del concepto que se esté utilizando. ¿Ya? Pero eso es como con respecto a la moda. ¿Ya? Ahora, las medidas de dispersión. ¿Ya? Bueno, el rango, ¿cierto? Que es la más fácil de todas. ¿Ya? Nos dice, bueno, la medida de dispersión a grandes rasgos nos dice cuán juntitos están los datos o cuán separados están, ¿ya? Eh, y a esto, ¿cierto? Podemos ver el rango, ya que es la resta entre el dato más grande y el dato más pequeño, ¿ya? Eso es como nuestro rango de datos, ¿ya? Eh, bueno, y este estadígrafo, ¿cierto? Puede ser cero en que todos los datos son iguales. Si, por ejemplo, la respuesta a una encuesta todos me dieron la misma respuesta, ahí el rango va a ser cero, porque cualquier respuesta va a ser, no hay un claro, o sea, no sé, es como preguntar, por ejemplo, la edad de ustedes y todos tienen 18 años, el rango va a ser cero, ¿cierto? Porque el dato mayor es 18 y el menor también va a ser 18. ¿Ya? Entonces, a eso va como ejemplo, ¿ya? Ahora, sí, ya, ahora, pasemos ahora a la medida de posición, o percentiles, ¿ya? Tal vez el percentil yo creo que es una de las más aplicaciones que uno puede ver acá, ¿cierto? Y que tenemos estos diagramas de gráficos, estos gráficos de caja y bigote, ¿cierto? Tenemos los quintiles, los cuartiles, ¿ya? Pero todo tiene relación a lo mismo. Ya, eso en realidad son percentiles específicos. Ya, por ejemplo, el cuartil es el percentil 25.
es el percentil 50, el 75. Entonces, si uno aprende el percentil, en realidad aprende todas las otras, ¿ya? Porque el cuartil son específicamente percentil 25, 50, 75, ¿ya? Los quintiles es 20, 40, 60, 80. Entonces, es el mismo percentil, pero que cambia el nombre nomás. ¿Por qué? Porque al tener 25% son un cuarto de. El 50% es la mitad. Entonces, percentil 50. Entonces, ¿cómo se puede ver bien? ¿Ya? Ahora, el percentil K, ¿ya? O PK, ¿ya? Es un valor tal que el K por ciento, por ejemplo, el percentil 20 es el 20%, ¿ya? De los datos menores o iguales que él, ¿ya? Eso es importante. Cuando hablamos de percentil siempre está hablando de el dato igual y menor, ¿ya? Igual o menor. Ahora, los percentiles más importantes, como les estaba diciendo, eran los cuartiles, que tenemos 25, 50, 75, tenemos tres cuartiles. Tenemos los quintiles, que va de 20 en 20, 20, 40, 60, 80, ¿ya? Y tenemos los deciles, que es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ¿ya? Ahora, para que se vean, los cuartiles son tres. ¿Por qué? Porque dividen la muestra en cuatro grupos, ¿ya? Entonces, estas cuatro partes iguales, ¿ya? En los cuartiles, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que, claro, uno habla de cuartil, ¿ya? Pero cuartil no es que sean cuatro, ¿ya? Porque si yo tuviera cuatro divisiones, mi muestra quedaría dividida en cinco, ¿cierto? Entonces, por eso yo hablo de cuartiles. Por ejemplo, yo tengo mi muestra, ¿cierto? Para que esta muestra sea cuatro partes, ¿cuántos cortes debo hacer? Tres. Uno, dos, tres, para que queden cuatro. Si yo hago cuatro cortes, me van a quedar cinco, ¿ya? Entonces, por eso se habla de que el cuartil son tres datos, ¿ya? En este caso, el 25, el 50 y el 75, ¿ya? Los quintiles va a ser lo mismo, va a ser 20, 40, 60, 80, ¿ya? Y esa última colita al final queda como sola, no hay para qué cortar al final si ya está cortado, ¿ya? Eh, y equivale todo esto a un percentil del correspondiente, en este caso puede ser 25, 50, 75, en el caso de los cuartiles, en el caso de los quintiles tenemos 20, 40, 60, 80, y ojo, por si acaso, el cuartil se denota con la letra Q, ¿ya? Q de queso, si es que lo quieren ver así también, ¿ya? Ese es el cuartil, ¿ya? No porque quintil se escriba con Q, el quintil va a ser la Q, ¿ya? ¿Por qué? Porque en inglés, ¿ya? Cuartil se escribe con Q, ¿ya? Así como altura es H, y todos sabemos que altura empieza con A, ¿ya? Acá en la parte estadística, cuartil es la Q, ¿ya? Porque no vaya a ser cosa que diga, calcule Q1, y ustedes van a calcular el quintil 1, y va a estar todo mal, ¿ya? Q1 es cuartil 1, ¿ya? Ojo. Ahora, los cuartiles, ¿cierto? Son los que nosotros usamos para poder construir el diagrama de cajón y bigotes, o diagrama de caja y bigotes, también se le llama, ¿cierto? Que se va más adelante. Los cuartiles, como habíamos dicho, son los que dividen en cinco partes iguales, que va del percentil 20 en adelante. El decil corresponde al percentil 10, que va de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, o sea, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. ¿Ya? Y en el caso de tener datos, ¿ya? No agrupados, ¿ya? Tenemos 1000 datos, tenemos 20 datos, tenemos 50 datos, ¿ya? Cuando nosotros queremos calcular un percentil específico, por ejemplo, yo quiero el percentil 25, yo quiero el percentil 76, yo quiero el percentil 99, ¿ya? Cuando yo quiero calcular un percentil específico, lo que tengo que hacer es ver, primero, tener los datos ordenados, ¿ya? Eso es lo esencial. ¿Ya? Los datos se ordenan de menor a mayor, porque acá tenemos que los percentil es el dato menor o igual, entonces tiene que estar de menor a mayor, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos el percentil que nosotros queremos calcular, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero el dato del percentil 55. Entonces yo digo 55 dividido en 100 por la cantidad de datos más 1. Por ejemplo, si yo quiero calcular el percentil 55 de 200 datos, yo digo 55 partido en 100 multiplicado por 200 más 1. ¿Ya? Y así, por ejemplo, yo voy a obtener. Ahora, ¿son números decimales?
¿ya? Por ejemplo, lo voy a hacer acá rápido para que vean. Por ejemplo, yo quiero el percentil 55, ¿ya? Lo divido por 100. Y eso lo multiplico por la cantidad de datos más 1. O sea, por ejemplo, aquí lo puedo multiplicar por 201. Y ese valor, 110,55, es el espacio que ocupa el dato correspondiente al percentil 55. O sea, después de obtener ese número, tengo que ver mi listado de los 200 números y empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 110, ya. Ese datito corresponde al percentil 55. ¿Ya? Ahora, obviamente ayudado de las tablas de frecuencia, eso es mucho más cómodo y fácil, porque con la frecuencia uno va viendo la frecuencia acumulada y vamos a ver dónde se acumula el 110 y vamos a ver el tiro del dato. Y se ve, no tenemos que estar buscando los 100, los 200 datos ordenados, ¿ya? Como ejemplo, ¿ya? Ahora, si este valor corresponde a un número decimal, como el que calculamos acá, ¿cierto? El valor del percentil va a ser el promedio entre el que está a la izquierda y el que está a la derecha. O sea, en este caso va a ser el promedio entre el dato 110 y el dato 111. Entonces, tomamos los datos, sacamos el promedio, listo. Si son iguales, sabemos que es el mismo dato. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si nosotros tuvimos que estas notas de la asignatura de inglés, un 3, un 4, un 5, 5, 5, 6, un 6, un 7, quiero calcular el primer cuartil y el percentil 60. Primer cuartil dijimos que era el percentil 25, ¿cierto? Dijimos que los cuartiles eran 25, 100, o sea, 25, 50, 75. Entonces, primer cuartil corresponde al percentil 25. Entonces, ¿qué voy a hacer? 25 partido en 100 por 8 más 1. ¿Por qué 8? Porque tengo 8 notas. ¿Ya? Entonces lo calculo, me da 2,25. Por lo tanto, 2,25 va a estar entre la nota 2 y la nota 3. Entonces yo calculo el promedio entre un 4 y un 5 y eso va a ser un 4,5. Por lo tanto, el primer cuartil o el Q1 va a ser 4,5 porque corresponde al percentil 25. ¿Ya? Ahora, si yo quiero calcular, por ejemplo, el percentil 60, ¿qué voy a hacer? Calculo el 60 partido en 100 por 8 más 1. ¿Ya? Calculadora, 5,4 aproximadamente. ¿Qué significa ese 5,4? Que voy a tener que sacar el porcentaje entre el dato que está en la ubicación 5 y en la ubicación 6. Entonces voy a mi muestra, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre el 5 y el 6, bueno, tengo el 5 y el 6, ¿ya? Y como que 4 justo, ¿ya? Pero saco el promedio entre un 5 y un 6 y eso me da un 5,5. Por lo tanto, 5,5 es, en este caso, el percentil 60. ¿Ya? Esto lo tenemos, bueno, ¿qué es lo importante de esto? Aprenderse el contenido como un percentil siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente esta fórmula podemos calcular percentiles, cuartiles, deciles, quintiles, ¿ya? Solamente es el percentil dividido 100 multiplicado por la cantidad de datos más 1. Y ya con eso obtengo un resultado. Y ese resultado, si es decimal, ve el que está antes y el después. Y si es que es un número entero, es justamente ese dato. ¿Ya? Y ahí ustedes simplemente tienen que buscar el dato que ya está ordenado. ¿Bien? Y eso yo creo que vamos a tener que ver después, justamente las 12. Bueno, queda pendiente el diagrama de bigote y cajón, o sea, de cajón y bigotes, ¿ya? Que corresponde a los percentiles, de hecho, Q1, Q2, Q3, X máximo y X mínimo. Y después vendrían los ejercicios resueltos que estaban preparados, ¿ya? Pero está obviamente todo esto en el Classroom para que lo puedan revisar y le puedan echar un ojo. ¿Bien?